Bueno, primeramente una valoración de esta jornada, un 19 de abril nuevamente presente en Soriano, ¿verdad? Sí, sin perjuicio de la pandemia, igual que el año pasado, decidimos hacernos presentes y vino también el intendente de Soriano. Es un hito muy importante en la vida de nuestra nación, posteriormente Estado, país, y me parece que tenemos que recordar esos hitos. Tener memoria simplemente para saber de dónde venimos y para reafirmar dónde vamos. ¿Qué se resalta en esta fecha, presidente? Los gestos patrióticos, heroicos, sin medir consecuencias personales, cuando hay un bien superior que es la comunidad, son los ideales, en este caso un sentimiento que ya nos unía en aquel momento, que después se transformó en país por el devenir de los distintos hechos históricos. Yo creo que hay que destacarlo, esa frase de libertad o muerte que suena tan fuerte en esos tiempos, hay que ponerlo en perspectiva histórica. Presidente, vamos con el asunto de la pandemia, que usted sabe tiene a toda la población totalmente expectante con cómo va a evolucionar toda la situación. ¿Está logrando blindarse Abril, como indicó uno de los miembros del GACH, y usted también ha referido a esa manera? Nosotros, en referencia a ese concepto que decía Rafael Radi, que compartimos, el blindaje del mes de abril, pero posteriormente deberá ser el de mayo, es una combinación de medidas restrictivas que el gobierno ha tomado ya hace bastante tiempo, y al mismo tiempo la vacunación en buenos términos como se está llevando adelante. Es una vacunación que excede lo que preveíamos. Para hacer un poco de historia reciente, en Uruguay se vacunaban 20.000 personas, nosotros dijimos vamos a llevarlo a 30.000, y ustedes ven que hay días que superan largamente los 50.000. Eso es debido a una muy buena organización y sobre todo a la gente que está atrás del sistema vacunatorio, que lo hace de manera muy profesional, lo hace con mucha dedicación y con mucho afecto, así que aprovechamos a hacerle llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento. Las medidas, más el plan de vacunación y obviamente el comportamiento de cada uno de nosotros, es lo que va a hacer que pasemos de la mejor manera posible estos días muy complejos para el país. ¿Cómo valora el presidente la cantidad de ingresos al CTI, la cantidad de casos, pero también la cantidad de fallecidos que hay por día? Entre 60, 70, ¿cómo lo valora usted, presidente? Cada muerte es una tristeza. Las muertes no se pueden medir en números. ¿Cuántos son muchas muertes? ¿10, 20, 70? Si es un familiar de cada uno de nosotros, un ser querido, con una muerte ya debería de dolernos. Me parece que contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío. Y obviamente cada vez que tenemos el parte diario, que ustedes saben que el gobierno lo ha dado en toda la pandemia, ha dado las noticias buenas y las otras, nos duele y nos duele mucho. Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables. La asistencia justamente en personas en CTI y en que están en sus hogares, que no llegan al CTI, se está complicando aún más, ha trascendido en los números y también historias de los últimos días de personas que quedan en su casa sin poder tener la asistencia de vida, asistencia en salud de vida. Yo me quedo de nuevo, no con los números, con las historias, la que todos ayer vimos en la televisión y que amerita una rápida investigación por parte de ACE. Hay que tener claro cuáles fueron las circunstancias por las cuales atravesó esa persona con el triste desenlace. ¿Es una situación atípica o es algo que en este contexto se presupone que puede repetirse? No, es atípico. A ver, ustedes hace un tiempo anunciaban el colapso de los CTI, ¿verdad? Lo anunciaron todos ustedes, en todos los titulares, en todos los medios de prensa, mucha gente hablando del tema. Bueno, los CTI no han colapsado. El sistema está estresado, sobre todo la gente que trabaja en CTI está con mucho cansancio, con muchas horas, pero se han aumentado sensiblemente las camas en todo el país. En todo el país han aumentado sensiblemente las camas.
y si todo sale como uno espera, no va a haber un colapso. Estas situaciones que son muy tristes, son muy desagradables, obviamente que son la excepción, y espero que sea la única excepción. Y por eso me parece que el propio gobierno tiene que hacer lo que está haciendo, en este caso ACE, que es una investigación urgente administrativa para saber cuál fue el protocolo o lo que no se terminó haciendo que debió hacerse. ¿En qué medida cree que puede ir mejorando el escenario, más allá de los resultados y de la incertidumbre que todavía está en la mesa, ¿no? No entendí la pregunta. O sea, en cuanto a plazos, ¿cree usted que puede ir mejorando el escenario dependiendo de qué tipo de resultados? Bueno, debería. Si uno compara en el resto del mundo que está pasando, todos ayer veíamos también en las noticias el caso de Israel y pensábamos o soñábamos en algún momento estar así. El plan de vacunación uruguayo, insisto, es muy bueno comparado con el resto del mundo y comparado con nuestras expectativas. Si a eso le sumamos que ha bajado un poco la movilidad, ahora subió este fin de semana, y si la gente cumple con el compromiso solidario para con la sociedad de cuidarse, los resultados deberían notarse en no mucho tiempo. Plazos no pongo porque no me gusta atarme a plazos que después uno no puede sostener. Y las variables son tantas que este es el camino, esperemos llegar cuanto antes. A propósito, se dice que en 77 días a este ritmo se puede llegar al 70% de la inmunidad del rebaño. ¿Es optimista en pensar así? Lo vi ayer, eso es una medición internacional que mide todos los países. Hoy estaríamos en 76 días. Se fue achicando esa brecha, no solo por el paso del día, sino por la velocidad en la vacunación. Esperemos llegar cuanto antes. El sistema anda. Yo todos los días hablo con la gente que está ejecutando el plan de vacunación. Siempre queda algo por mejorar. Siempre hay un defecto mínimo, pero un defecto al fin. Y desde ya hemos pedido disculpas al respecto cuando alguien queda sin agendar o va a un lugar lejano a su hogar. Pero en general el sistema es muy bueno. Y ustedes saben, porque han informado, la calidad humana, aparte de técnica, de la gente que está vacunando, nos genera mucho orgullo. Presidente, desde la oposición de alguna manera se dice que cuando comenzó la pandemia el gobierno estaba al frente de la misma y que ahora como que el gobierno hay un costado y apela más a la cuestión personal de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es la situación concretamente? ¿Hay un cambio del gobierno con respecto al manejo de la información que se da y al manejo de la pandemia? A ver, varias cosas. Primero, no voy a entrar en una dialéctica con la oposición. Lamentablemente algunos están haciendo su juego cuando es una situación muy triste y muy compleja. Lo segundo, usted lo sabe mejor que yo, me imagino que es casi una pregunta retórica, porque desde el off que hacemos todos los días cuando llego a la torre, desde las conferencias de prensa que hemos hecho reiteradamente, desde que todos los miembros del gobierno que tienen algo que ver salen a dar las noticias buenas y de las otras. Me parece que es una opinión respetable con la cual obviamente no coincido, y quiero hacer memoria de algo que también hemos dicho, pero a veces hay que repetir las cosas y lo hacemos con mucho gusto. Cuando los resultados eran buenos, ¿qué decía el gobierno? No lo dijimos acá, lo dijimos en todos lados, en medios internacionales. Es gracias a la conducta de los uruguayos. No nos ponemos ropa ajena. Y si la cosa andaba mal, dijimos es responsabilidad del gobierno. Hoy que la cosa no anda como uno querría, por más que el horizonte se ve un poco menos nublado, lo mismo. Si las cosas salen bien es por la conducta de los uruguayos. Y si no, la responsabilidad es del gobierno. Y para ser bien claro, no es del gobierno, es del presidente de la República. Nosotros no somos un gobierno que responsabilizamos a los demás o culpamos a los demás de lo que no nos gusta. Y tampoco ponemos a discutirnos con las cifras, simplemente tratamos de cambiarla, esa es la tarea nuestra. Y la verdad que lo hemos hecho lo mejor posible, obviamente a veces los resultados acompañan, otras no. Insisto, no van a tener un gobierno que se saque el lazo con la pezuña. Presidente, ¿en cuanto a las vacunas? ¿Hay novedades en cuanto a nuevas partidas de vacuna y el tema de los vacunatorios? ¿Qué novedades hay en cuanto a los nuevos vacunatorios que se están pidiendo? Sí, las vacunas están llegando como se había comprometido. La verdad que eso da gusto cuando uno hace un acuerdo y que se cumple al pie de la letra. En cuanto a la Sinovac, en cuanto a la vacuna de Pfizer, obviamente, lo decía el otro día el secretario de la Presidencia, estamos
preocupados por el COVAX. La verdad que la celeridad, el número y las vacunas de COVAX no son las que uno esperaba. Cuando uno hace acuerdos con organismos como la OMS o la OPS, intuye o espera que sea otro el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de lo acordado. Simplemente en ese aspecto obviamente no estamos satisfechos. Por suerte Uruguay pudo hacer buenos acuerdos por vacunas con más de un laboratorio, lo que nos asegura hoy tener más vacunas de las necesarias. Necesarias entre comillas, porque todos hemos escuchado que quizá hacia adelante deba vacunarse personas de menos de 18 años. Y para eso el Uruguay va a estar preparado con el número de vacunas que tenemos. Presidente, el Partido Colorado se reunió el otro día y le pidió medidas para el tema de bajar la movilidad. ¿Es posible tomar más medidas o las que ya están extenderlas en el tiempo? Mañana va a haber anuncios en tal sentido que pueden de alguna manera jugar con respecto al tema de la movilidad. Quiero separar dos tipos de medidas. Las medidas sanitarias, que son las que están, y no se tiene pensado aumentarlas, ya son bastante profundas. Estamos sin clase. Los chiquilines están sin clase. Eso es una medida por demás exigente. Y cada medida que nosotros analizamos, y lo hemos discutido, es cuáles son los pros y los contras. Yo entiendo y comprendo que alguna persona bajo presión diga, bueno, más medidas, pero analicemos de a una. Cuando se nos plantea la movilidad nocturna, ¿alguien sabe cuánto es la movilidad nocturna en nuestro país? Es escasísima, escasísima. ¿Quién sale de noche? Sale el que tiene que laburar, sale el que quiere dar una vuelta y sale el que va a fiestas o aglomeraciones. Nosotros ya tenemos mecanismos para disolver las aglomeraciones y las fiestas clandestinas. Entonces, plantear un toque de queda no parece una medida aceptable, por lo menos para tiempos democráticos normales, y así sucesivamente. Mañana lo que va a haber con la ministra de Economía y 4 ministros más, Turismo, Industria, Desarrollo Social y Trabajo, son medidas sociales y económicas. ¿Por qué? Porque cada cosa que uno cierra, cada actividad que uno de alguna manera le baja la dimensión, se generan resultados económicos negativos. Así saben cuáles son los números de desempleo, los números de pobreza que ha generado esta pandemia. Y el gobierno, en un fondo coronavirus, lo que hace es asistir dentro de lo posible, con recursos de los uruguayos, a esta gente que ha quedado al costado del camino. No nos amputamos ningún otro mecanismo. El otro día un grupo de intendentes del Partido Nacional se reunió con el secretario de la Presidencia, con OPP y con quien habla, y estuvieron planteando la posibilidad de jornales solidarios a lo largo y ancho de todo el país para de alguna manera paliar esta crisis y que sean jornales, que no sea simplemente un aporte, sino que esos uruguayos que reciben o que vayan a recibir recursos de toda la ciudadanía, que lo devuelvan en algún tipo de trabajo, algún tipo de refacción, algún tipo de changa que ayude a la comunidad toda. Estamos analizando los jornales solidarios, hay un planteo formal de tener aproximadamente 15.000 uruguayos a lo largo y ancho del país, con el gobierno nacional, con el Congreso Nacional de Intendentes, para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva en algo a la comunidad con unas horas de trabajo. El que recibe un beneficio va a tener que tener una contraprestación de alguna manera. Esto es un planteo, insisto, de un grupo de intendentes del Partido Nacional que nos hicieron llegar la semana pasada. Nos pareció una buena iniciativa, lo estamos discutiendo con el Ministerio de Economía, con OPP y la propia Presidencia de la República, y seguramente en breve vayan a tener novedades al respecto. Con los intendentes del Frente Amplio, ¿cuál es la intención del encuentro? Los intendentes del Frente Amplio, con los cuales tengo una relación cotidiana, gobiernan más del 60% de la población. Canelones, Montevideo y Salto. Y allí tenemos políticas complementarias. Por ejemplo, políticas de vigilancia, políticas de inspección, políticas respecto a la movilidad, políticas respecto al transporte público. Porque el gobierno nacional, en el aforo del transporte público, tiene que ver en lo interdepartamental. De hecho, hemos extendido y hemos subsidiado
el aforo en el transporte interdepartamental. En algunas ocasiones hemos visto lo que está pasando en Montevideo, allí tenemos que trabajar y por eso buscar coincidencias. Diferencias está lleno, y es prender la mecha. Del presidente de la República no pueden esperar profundizar en las diferencias. Tienen que alguien que busque encontrar coincidencias y trabajar en ese sentido. ¿Tiene previsto? ¿Aforo? ¿El transporte de Montevideo debería tener aforo? Bueno, lo que pasa con el transporte dentro del departamento, en este caso Montevideo, según la gente que entiende, es el plazo en el cual uno se traslada. ¿Qué tiempo de viaje tenemos en esa unidad de transporte? Y después, algunas situaciones que se han dado, que está recargado un ómnibus, no parece muy lógico, si estamos tratando de hacer distancia física, que la gente vaya abarrotado por 20, 30, 40, 50 minutos en una unidad de transporte. Pero son cosas para hablar y para mejorar. Y por eso el gobierno nacional va a hablar con los intendentes del Frente Amplio, con los tres que tienen una buena comunicación, para ver en qué nos podemos ayudar mutuamente. ¿Tiene previsto reunirse con otros dirigentes del Frente Amplio, presidente? No, por ahora no. Digo, con todo el que me llama, nos hemos reunido. La semana pasada nos reunimos con la FUS. La anterior con el PIT-CNT. He estado reunido con Marcos Carámbula. La torre ejecutiva, algunos que están a diario en la torre ejecutiva saben que la puerta es giratoria, no hay tranca y que quiera llegar al piso 11 a hablar con el presidente de la República, pasa seguido. Antes que se me vaya. Todavía no. ¿Qué protocolo tengo tiene apuro. previsto para el retorno a clase, presidente? ¿En qué se está trabajando? Dentro de lo posible, escalonado. Dentro de lo posible. Lo que sí queremos dejar en claro, que es algo que nos preocupa mucho, es que si volvemos y después suspendemos, es muy difícil que los chiquilines tengan una rutina, es muy difícil para los padres que trabajan y es muy difícil para el cuerpo docente y no docente. Entonces, más vale esperar un poco a estar seguros que van a retomar y no van a cortar, que ir empezando, cortando. Así que cuando tome la decisión la ANEP, cuando en consulta con la gente que está encargada de la salud y monitorear la pandemia, empecemos dentro de lo posible, porque siempre hay alguna excepción, es empezar para seguir de largo todo el año. Fijarse en la fecha. ¿Cómo es la relación con el grupo asesor científico honorario? Se había hablado de que de alguna manera había alguna situación de tirantez por los planteos que habían hecho los científicos que no habían de alguna manera sido tenido en cuenta por el gobierno. Bueno, a ver, mi madre cuando yo era muy chico me decía que es más noticia cuando un hombre muerde a un perro que cuando un perro muerde a un hombre. Entonces, yo entiendo que hay que buscar dónde está el error, el defecto o el problema. No hay, lamento desilusionarlo, no hay. Pero además creo que está bueno para aclarar, he escuchado por ahí algunas personas importantes decir que el gobierno tomó medidas a contramano del GACH. Si están un ratito, fíjense el documento del 7 de febrero del GACH y al mismo tiempo compárenlos con las medidas que tomó el gobierno. No me tomen al pie de la letra los números, pero supongamos que el GACH recomendó 30 medidas, el gobierno tomó 25. Y las otras 5, 4, 6, más o menos, es porque hicimos una evaluación de si era conveniente, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y además, y esto está claro con el GACH por suerte, con los quienes mantenemos una excelente relación, es un grupo asesor. Los asesores asesoran y el gobierno decide. Y cada uno en su lugar y cada uno se hace responsable de eso. Usted ha mencionado de que había que repensar una institucionalidad para el GACH a un año de la creación. ¿En qué está esto? Sí, esperemos terminar con la pandemia y vayamos después a ese otro paso. No me cabe la menor duda que el lugar que ha tenido la ciencia en este año y mes hay que mantenerlo y que dentro de las cosas malas que eso nos sirva como ejemplo de que escuchando en los lugares donde son idóneos, donde hay estudio, donde hay trabajo, podemos mejorar como sociedad y puede mejorar un gobierno. La ciencia creo que ha recobrado un lugar importante
y lejos de la pandemia lo va a tener que seguir. No se modifica ahora, mientras todavía No, esté no, esta no, situación. no. En medio de la cañada no podemos cambiar de caballo. Y sobre la escuela que le consultaba el colega, ¿se avisó de alguna fecha, más allá de que usted decía recién que no había intención de arrancar e interrumpir nuevamente, ¿se avisó de alguna fecha en la que sí se pueda volver, retornar? Se avisora, pero el día que la comuniquemos es para volver. Ya bastante incertidumbre hay en la sociedad como andar tirando fechas y que no sean cumplibles o no sabemos si la vamos a poder cumplir.